El doctor James Renihan, en su libro Edificación y Belleza, resume teológicamente en un párrafo lo que nos enseña la confesión en su capítulo 26, en los primeros 4 párrafos. Dice el doctor: hay una iglesia universal que existe en el mundo. Es invisible en el sentido de que sus miembros verdaderos son aquellos que han sido los receptores de una obra interna del Espíritu, y en que se compone del número completo de los electos de todos los tiempos. En el mundo están aquellos que profesan fe en Cristo, sostienen la sana doctrina y viven en santidad. Estos son llamados santos visibles y proveen de forma concreta a la iglesia, puesto que son reunidos en iglesias locales. Ninguna iglesia en la tierra es completamente pura, pero algunas se han degenerado tanto del estándar que deben ser rechazadas como verdaderas iglesias. A pesar de esto, ha habido expresiones del reino de Dios en el mundo. Cristo mismo es la cabeza de la iglesia y ha recibido el derecho a todo poder y autoridad en ella. Y en el reconocido estilo de la Reforma, el Papa es identificado como el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, no teniendo lugar por derecho alguno a la iglesia visible. La dirección de la Iglesia Universal no se centró en ninguna autoridad humana o terrenal, sino que encuentra su enfoque en Cristo. Por esta razón, el Papa o cualquier otro que haga alegaciones similares debe ser considerado un usurpador y un enemigo del derecho debidamente establecido de Cristo a ser Señor y príncipe sobre la Iglesia. Este párrafo resume muy bien los primeros 4 párrafos del capítulo 26 de la Segunda Confesión de Londres de 1689. Y hoy vamos a tratar el párrafo 4. El párrafo 4, que se titula La autoridad de la Iglesia. Y vamos a leer el párrafo 4 del capítulo 26 de la Confesión. Nos dice así el párrafo 4. La cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hay 2 ideas principales en este párrafo. La primera es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la segunda es que el Papa no puede ser cabeza, mas es considerado como anticristo. Vamos a estar desarrollando estas 2 ideas. Antes quisiera aclarar que este párrafo 4 es un párrafo conector dentro del capítulo 26. Este párrafo conecta los 3 primeros párrafos de este capítulo con el resto de los párrafos. Sirve para conectar. De hecho, si nosotros entendemos correctamente este párrafo y nos sujetamos a la verdad que este párrafo enseña, nosotros podremos aplicar el resto de los mandamientos bíblicos que describen los siguientes párrafos del capítulo 26. Si nosotros no nos sujetamos y no entendemos lo que nos quiere enseñar la Escritura con relación a la autoridad principal de la iglesia, nosotros no podremos aplicar los mandamientos que Cristo nos ofrece en la palabra. Pueden existir algunos problemas que nos impidan aceptar la interpretación correcta de la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, usted puede venir de un medio anarquista, un medio que tenga falta de liderazgo, donde nadie manda, nadie es jefe, nadie es autoridad, usted hace lo que quiere y no se sujeta a nadie. Esto le puede impedir, porque cuando usted empieza a escuchar los mandamientos y cuando usted empieza a escuchar lo que define la confesión como una autoridad, que es la Escritura, que Cristo viene siendo la autoridad, a usted le va a costar y usted se va a sentir como que lo están obligando, lo están forzando a algo, como que usted se siente castigado por el Señor. También usted puede provenir de un medio autoritario, donde hay abuso de la autoridad, donde ese liderazgo es impositivo, es coactivo, un liderazgo de estos firme en el cual no tiene marcha atrás, donde es irrevocable
su imposición y su autoridad, la del líder. También usted puede ser de aquellos cristianos que viven de predicaciones en predicaciones, pero no se comprometen con una iglesia local. Buscan el predicador que quieren, escuchan el predicador que más les gusta y que más les atrae, el que quizás satisface a su necesidad emocional, pero quizás no es el predicador que usted necesita. Es el predicador de una iglesia local que le conoce, que sabe quién es usted, que trae la medicina que usted necesita, pero no la que usted quiere, aquella que quizás le duele un poco, pero es la que usted necesita. Y hay un grupo de ejemplos que se pueden citar, pero ¿qué enseña la Escritura sobre la autoridad de la iglesia? ¿Cuál sería la interpretación correcta que nos da el Señor sobre la autoridad de la iglesia? Les repito las primeras palabras del párrafo. Dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Y aquí está la primera verdad. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa ser cabeza? Pensemos por un momento en nuestro cuerpo físico. Si hay muerte cerebral, ¿qué pasa con las manos? ¿Qué pasa con los pies? ¿Qué pasa con los órganos? ¿Qué pasa con todo el cuerpo? Nuestro cuerpo no funciona si nuestra cabeza se pierde. La cabeza dirige, la cabeza gobierna. La cabeza es la que, por impulsos nerviosos, provoca que nuestros miembros accionen en diferentes medidas bajo el propósito de lo que esta cabeza quiere que suceda en la vida. De esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo funde como cabeza de la iglesia. La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11, 16, nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, la cual nos beneficia a nosotros como cuerpo, la cual nos alienta a nosotros como cuerpo, la cual nos inspira a nosotros como cuerpo y nos da la vida que nosotros necesitamos. Pero Él es la cabeza. Y Él funciona en la iglesia como la autoridad. Eso es lo que significa ser cabeza. Ser autoridad. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todos. Sus mandamientos están por encima de todos. Sus verdades están por encima de todas las verdades que podamos inventar o creer. Él es Señor. Él tiene el derecho de gobernar. Él es el gobernante. Él es el gobernador de la iglesia. Nadie iguala su poder. Nadie iguala su autoridad. Y mucho menos está por encima de su autoridad. Nadie puede competir con su autoridad. Él es el monarca de la iglesia. Y esa es la palabra que mejor describe ser cabeza de la iglesia. Él es el monarca. Sus órdenes tienen un valor de prioridad. Cuando Él ordena algo, obligatoriamente la iglesia debe seguir. La iglesia debe servir. Sus negaciones son de carácter obligatorio. Sus imperativos
son de carácter obligatorio. Nadie puede ir en contra de su autoridad, ni aun cuestionarla, porque Él es el gobernante de la iglesia. Al Cristo ser cabeza, o al decir que Cristo es la cabeza, nos referimos al ejercicio de su jefatura por medio de sus representantes comisionados en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo ahora mismo no está en la tierra. Pero ¿quién es el vicario de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Él es el vicario de Cristo para continuar y llevar a cabo su obra en la iglesia. Así que, amados hermanos, Cristo está en medio de nosotros a través de su vicario, a través de su representante, el Espíritu Santo. Pero también entendemos que el Señor Jesucristo comisionó a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y los comisionó. Y ellos fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo, quienes los inspiró para que plasmaran en el Nuevo Testamento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos transmitieron fielmente los dichos y las palabras y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo está siendo cabeza de la iglesia. Y esto lo podemos ver a través del poder del Espíritu Santo, a través de la obra apostólica, donde fueron plasmadas las palabras de nuestro Señor Jesucristo 100% fielmente. La autoridad de la iglesia no es una invención humana. No podemos decir que la iglesia es un grupo de personas que se reúnen y que buscan un liderazgo y que buscan inventar algo o innovar cómo debe funcionar la iglesia. No, amados hermanos. La autoridad de la iglesia es una invención del Dios Trino. Fue quien diseñó la iglesia. El Padre, por ejemplo, elige a un pueblo para sí y la atrae al aplicar la obra del Espíritu Santo en la vida, en los corazones de ese pueblo, estableciendo al Hijo como cabeza, como monarca, como gobernante de ese pueblo llamado la iglesia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta algunas verdades. Primero, que la iglesia se sujeta a la autoridad divina y debe sujetarse totalmente a Cristo, quien es el galardonador de ella en virtud de su obra sacrificial. Textos como Salmo 2.8, Hechos 2.36, Isaías 53, Primera de Corintios 6.20, nos muestran la obra de Cristo y cómo Él es galardonado por la obra que hace, cómo Él es el galardonador de la iglesia en virtud de su obra en la cruz, en virtud de su obra. También debemos aprender que como la iglesia no es de invención humana, no tiene derecho ningún miembro de ella, por más visible que sea su liderazgo, por más visible que se exprese esa persona, no tiene derecho de la autoridad para cambiar lo que Dios estableció por medio de Cristo en la iglesia. Ningún hombre, ninguna denominación, ninguna organización, nada tiene derecho y autoridad para quitar o poner lo que Dios estableció en la iglesia por medio de Cristo. Y esto es muy importante, porque hoy vivimos momentos donde las personas dicen, en la iglesia se hace esto, se hace aquello, no se hace esto. Y uno va a la escritura y uno dice, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde suponen que se debe hacer esto? ¿De dónde suponen que se lleva esta estructura? Cuando la Biblia nos enseña lo contrario. También debemos tener en cuenta que la gloria de la iglesia es para el Dios Trino y nunca para el hombre. Por lo que su atención no debe ser enfocada en el hombre, sino en Dios mismo. Y tengamos esto en cuenta, porque a veces pensamos que el centro de la iglesia son las personas. A veces estamos dando culto y queremos agradar a las personas y queremos que las personas se sientan bien en medio nuestro. Sin embargo, el centro de la iglesia no son las personas, es el Señor, es el Dios Trino. De modo que la atención, el enfoque debe ser en lo que Dios quiere, no en lo que los hombres buscan, no en lo que los hombres quieren. La iglesia no es un medio para atraer personas, porque si ese es el enfoque que tenemos nosotros y lo que queremos es atraer personas, hacemos lo que sea.
lo que sea por atraerlo. Y vamos a hacer cualquier innovación. Y nos vamos a parecer tanto al mundo y tanto a todo lo que el mundo está haciendo. Y vamos a imitar tanto el mundo y vamos a imitar tanto las costumbres, la corriente, las estructuras, las estrategias de este mundo para que la iglesia se llene de personas. Sin embargo, el centro de la iglesia no es atraer personas. El centro de la iglesia es darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios como Él lo pide en su palabra, como Él lo estableció, no como nosotros queremos. Cuando nosotros estamos pensando en los hombres y en cómo entretener a los hombres y en cómo alegrar a los hombres y atraer a los hombres, vamos a hacer lo que sea posible porque los hombres se sienten bien en medio nuestro. Sin embargo, cuando nosotros estamos dándole la gloria a Dios y haciendo lo que Dios dice, vamos a atraer a los hombres. ¿Pero a qué hombres? Aquellos escogidos, aquellos que Dios añadirá a su iglesia por el poder de su espíritu y el poder de su palabra. Pero le vamos a dar la gloria a Dios por encima de todas las cosas. Dios se llevará toda la gloria. Y es importante ver aquí en el párrafo 4 aspectos en los que es designado Cristo por el Padre como cabeza de la iglesia. Es en su llamamiento, en su establecimiento, en su orden y en su gobierno. En el llamamiento, en el establecimiento, en el orden y el gobierno. Cristo es la autoridad de la iglesia y es designado por el Padre para llamar, para establecer, para ordenar y para gobernar. Ahora, no quisiera detenerme en estos 4 aspectos porque cuando nosotros vamos a seguir, vayamos leyendo los párrafos siguientes, nos vamos a dar cuenta que el párrafo, por ejemplo, el párrafo 5, nos habla del llamamiento, el párrafo 6 nos habla del establecimiento, el párrafo 7 del orden y el párrafo 8 del gobierno. Así que vamos a estar desarrollando en los próximos textos los 4 aspectos en los que Cristo es designado por el Padre. Pero sí es importante tener en cuenta estos 2 textos. Cristo, hermanos, tiene toda potestad del Padre sobre la iglesia. Dice Juan, capítulo 17, verso del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor tiene toda potestad. Cuando nosotros leemos en Mateo 28 la gran comisión, Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Él tiene toda potestad dada por el Padre. Él es el poderoso de la iglesia. La palabra poder aquí en la confesión está indicando que Cristo es la autoridad suprema y nadie puede quitarle eso al Señor. Su poder es designado, como un monarca lo hace, al poner gobernantes como representantes en las provincias. Y estos gobernantes también que designan otros gobernantes en una manera menor, en una escala menor, en los pueblos más pequeños. Pero todos rinden obediencia y fidelidad al principal gobernante. Y es lo que estamos queriendo decir. El Señor Jesús designó apóstoles, los comisionó para que ellos repitieran fielmente todas las palabras, para que ellos hicieran fielmente todo lo que Él mandó que hicieran. Pero los apóstoles enviaron otros enviados, otros apóstoles, enviaron pastores, comisionaron hombres para que en pequeñas congregaciones también repitieran fielmente las palabras que Jesucristo les había encomendado. Y podemos verlo de esta manera. Si usted es de lo que piensa que el hombre pone y dispone con la iglesia y se siente inconforme aún con que Cristo sea la autoridad de la iglesia y que Él es el que gobierna y que nadie puede quitar ni poner, debe responderse la siguiente pregunta por el párrafo. Y la pregunta es: ¿de qué manera el Padre designó su poder a Cristo para ser cabeza? ¿De qué manera? Fue de una manera suprema y soberana. ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor. Él, el único, el Dios verdadero. Él es el supremo. Él es el Dios soberano y Él definió cómo debía ser. Por eso debemos tener en cuenta algunas aplicaciones
que deben ser puntualizadas en esta verdad. Primero, como Cristo es la autoridad de la iglesia, no le toca a la iglesia definir qué es lo correcto o lo incorrecto dentro de su orden o gobierno. No le toca a la iglesia, amados hermanos. No le toca a la iglesia. Las iglesias que se creen con derecho de cambiar los aspectos bíblicos por los sociales y adaptarse a este mundo y adaptarse a lo que todos hacen, están incumpliendo este principio. No le toca a la iglesia definir. Hay varios ejemplos. No le toca a la iglesia. Cuando la Biblia define, por ejemplo, que los hombres son pastores y las mujeres no, ¿de dónde sacamos que hoy las mujeres pueden ser pastoras? Y es un tema a debatir, un tema bastante interesante, pero es un tema donde la Biblia no lo aprueba, porque la sociedad lo acepta, porque quizás vivimos en un mundo machista donde el hombre está ocupando mal su papel, pero esto no nos da el derecho, amados hermanos. Pero esto es un aspecto. ¿Cuántos aspectos nosotros estamos incumpliendo con relación a los principios que la Biblia establece? ¿Cómo debe ser el culto? ¿Cómo debe comportarse la iglesia? ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? ¿Cómo debe ser el liderazgo? ¿Cómo debe ser toda la estructura que el Señor definió en su palabra? Amados hermanos, si el Señor lo definió de una manera, es de esa manera. Nos guste o no, nos caiga bien o no, Él es el gobernante. Otra aplicación que podemos tomar en esta gran verdad es que como por Cristo y su Espíritu, que son comisionados los apóstoles, como el fundamento de la iglesia, nadie tiene el derecho de sobreponerse en igualdad o mucho menos superioridad apostólica para definir qué es correcto o no. Hoy vemos personas que están buscando un nivel de superioridad espiritual, los llamados superapóstoles. También algunos pastores que se ven como jefes de la iglesia, que aquí que manda soy yo, o que nadie tiene una mayor autoridad, y les rendimos una pleitesía y les rendimos un servicio a esos hombres como si fueran agentes divinos puestos en la iglesia, independientemente de que les rindamos honor a quien honor merece. Tenemos que entender que ellos no son la autoridad de la iglesia. La autoridad es el Señor Jesucristo. Y Él comisionó a hombres que ya murieron, que escribieron el Nuevo Testamento. De hecho, ahora vemos otra aplicación importante, porque como el Nuevo Testamento es la palabra apostólica, la palabra profética fiel de Dios, ningún documento tiene mayor autoridad que Él. Ningún documento tiene mayor autoridad. Ninguna tradición puede tener mayor autoridad que lo que establece el Nuevo Testamento. Ninguna orden papal tiene autoridad sobre lo que dice la Escritura con relación a algunos aspectos, pero tampoco ninguna orden denominacional puede tener autoridad y derecho sobre lo que estableció la Escritura. Y a veces me asombra ver cómo en el medio eclesial denominacional se establecen principios y se establecen mandamientos que atentan contra la Escritura, que desvían la verdad de la Escritura y se imponen de tal manera que a veces los cristianos se ven en una situación que dicen: ¿a quién obedezco? Si obedezco a Dios, me tengo que ir de la denominación, o si obedezco a Dios, me tengo que buscar problemas con los hombres. Y con eso no me refiero a todas las denominaciones, pero sí me refiero al poder que han imitado muchas denominaciones y muchos grupos religiosos, muy parecidos a lo que ejerce la Iglesia Católica y por lo que los reformadores en la época de Martín Lutero protestaron. Afirma Samuel Waldron: si lo que hemos dicho acerca de la jefatura de Cristo y sus representantes terrenales es cierto, entonces las pretensiones del Papa son falsas y asimismo lo son las pretensiones de cualquier persona o personas que pretenden tener autoridad sobre todas o aún sobre muchas iglesias locales. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa. El Papa no posee los requisitos para ser apóstol. La única sucesión apostólica genuina es la que se halla presente en los escritos del Nuevo Testamento. Los únicos representantes terrenales de la autoridad de Cristo son los supervisores locales. Esta autoridad es estrictamente local, mientras que el Papa pretende erróneamente tener una autoridad universal. Y de aquí vemos la segunda verdad del párrafo de hoy.
El Papa no puede ser cabeza, mas es considerado como anticristo. Dice el párrafo y termina diciendo, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esta es una declaración precisa sobre el Papa de la Iglesia de Roma, quien se llama a sí mismo el pontífice máximo, el máximo pontífice, que es el oficio más exaltado de la Iglesia. ¿Cómo un hombre puede llamarse así? ¿Cómo un hombre puede aceptar que se le llame de esta manera? Y hay algo importante con relación al contexto de la confesión. Todavía en ese entonces, en el momento en el que se hace la confesión, existía el peligro de que Inglaterra fuera invadida por ejércitos de Roma con el Papa a la cabeza como autoridad. Un ejemplo de esto lo vemos en el año 1589 con la Armada Española, quien quería recuperar a Inglaterra para el Papa de Roma en un momento determinado. Aunque para nuestro contexto eso está lejos, a simple vista, démosle una oportunidad solamente al Papa de Roma de reconquistar su poder y verán cómo lo hace. No obstante, el Papa sutilmente lo está haciendo con los gobernantes y con las religiones de este mundo. Él está buscando aceptación, él está buscando tolerancia para después, en su tiempo definido, sacar a la luz su verdadera naturaleza y su verdadero propósito, que no es más que mostrar que es anticristo. Y es importante también entender aquí con relación al lenguaje de la confesión, porque aquí la confesión afirma de que el Papa es el anticristo. Tenemos que entender el contexto histórico. Aunque la confesión hace referencia al Papa como el anticristo, no podemos asumir que el Papa que en ese tiempo estaba en el poder de la Iglesia de Roma, él era el anticristo escatológicamente, entendiendo esto, ¿no? Podemos asumir que el espíritu del anticristo sí está en su dominio. Y no solo ese espíritu se encuentra en el Papa, sino en todo aquel que se levanta en la iglesia usurpando el lugar de Cristo. Por eso podemos deducir y podemos entender que aunque el Papa del contexto específico no era el anticristo, escatológicamente pensándolo así, sí era un anticristo como lo han sido todos los papas y como han sido todos aquellos que se han levantado en la iglesia en lugar de Cristo. ¿Por qué ningún papa puede ser cabeza de la iglesia? ¿Por qué ningún hombre puede ser cabeza de la iglesia? Porque ningún hombre murió por la iglesia. Porque ningún hombre fue comisionado y fue enviado por el Dios Todopoderoso. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Porque la iglesia fue entregada a Cristo por designio soberano del Padre. Porque Cristo fue quien la ganó con su sangre. Él es el único gobernante. La Biblia nos advierte con relación a aquellos que poseen el espíritu del anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 2 al 9, nos dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. El espíritu del anticristo está en aquellos que se han levantado en contra de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como cabeza. Tanto el Papa de Roma, como muchos líderes religiosos, como muchos aquellos que han negado la humanidad y la deidad de Jesucristo, como muchos de aquellos que han negado la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, son considerados anticristos. Toda persona que se levante en la iglesia en lugar de Cristo tiene el espíritu del anticristo. Lo triste y a la vez glorioso es cómo terminará todo aquel anticristo que se levanta en la iglesia en contra de Cristo. Triste porque al final de ello será muy feo. Como dice el párrafo de la confesión, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y glorioso porque al final Dios hará justicia, porque al final Dios en su juicio santo hará justicia contra todo aquel que se levante en contra de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién funde como cabeza en nuestras iglesias locales? ¿Quién es la cabeza de tu iglesia local? ¿Quién rige el orden y el gobierno dentro de tu iglesia local? ¿Es el Señor Jesucristo o es un hombre? ¿Tiene mayor peso lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la Escritura sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer en nuestras iglesias locales? ¿O tiene mayor peso una estructura denominacional o un pastor que decide como autoridad suprema sobre los asuntos? ¿O un sistema o un grupo de doctrinas que rigen cómo debe ser cuando la Biblia está condenando eso? ¿A quién estás dispuesto a desobedecer ante una verdad en conflicto? ¿A Cristo o a los hombres? ¿Qué harás si te encuentras en una iglesia donde hay papas o mini papas en su gobierno sustituyendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué harás? Y te llamo a la reflexión en este día. Te llamo a la reflexión porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y me despido leyendo el párrafo 4 del capítulo 26. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Que Dios te bendiga.